Hola, buenas tardes. Soy el alumno del Tecnológico Universitario de Querétaro. Mi nombre es Jorge Luis Reyes La Parra y en este caso hablaremos de la importancia que tiene el liderazgo en la comunicación interpersonal, que es muy importante tener ese liderazgo y podernos comunicar con nuestras personas que nos rodean. En este caso, si estamos a cargo de una empresa o en el servicio público también es muy importante. Pero para conocer todo esto tenemos que tener muy presentes los siguientes conceptos, los que es un líder, el liderazgo, la comunicación. Y entonces vamos a entender por líder es la persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, o es la persona que ocupa el primer lugar en la clasificación o competencia. Y esto es muy importante porque a una persona o un grupo de personas van a seguir un líder, ¿no? Y tenemos muchos, eh, ¿cómo podemos decir? Muchos ejemplos. El más sobresaliente pues es en lo político, ¿no? Que sigue una persona que un candidato por propuestas y eso, pero a la vez tiene cierto carisma, podríamos decirle, independientemente de sus propuestas que pueda tener, buenas o malas. Al igual un líder religioso, está en la Iglesia Católica, podemos ver que el líder pues de la iglesia pues es el Papa y dependiendo, ¿no? Entonces también podemos ver que el líder es la persona que indica el camino con una serie de cualidades inherentes o aprendidas con conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, capacidad de tomar decisiones para gestionar crisis o para apoyar o entender a los integrantes de un grupo. Entonces un líder debe tener cualidades, ¿no? Una de ellas pues la principal es la facilidad para hablar, para convencer, como lo comenté, lo vemos mucho en el aspecto político, ¿no? Que ya al final si la persona que votó por cierta persona pues se desilusiona, pues ya es punto y aparte, ¿no? Pero esa persona pues es un líder. Aunado a esto pues tenemos que ver que el líder pues debe tener un liderazgo, ¿no? Esa habilidad y entonces vamos a entender que por liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y de actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro y metas y objetivos. También vamos a entender por liderazgo como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea esta persona gerencial o institucional. Entonces vemos que en una gerencia, en una empresa, pues las líderes van a ser los gerentes, ¿no? Porque van a estar a cargo de ellos las personas, sus subalternos, ¿no? Entonces tienen que tener esa capacidad de liderazgo, ¿no? Y más aunado a una empresa, pues que maneja mucho dinero, muchos millones de pesos, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad de gerencial, ¿no? Para incentivar y promover. Aunado a esto, pues está la comunicación, como dice el, el texto, ¿no? La comunicación interpersonal. Y la comunicación es la acción de comunicar, la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y pues vamos a entender que el emisor en este caso sería el líder y el receptor pues van a ser las personas que lo rodean. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información entre una persona u otra o en un ente a otro. Entonces aquí el líder va a dar esa información, ¿no? A las personas, ¿no? El intercambio de sentimientos, opiniones, cualquier tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. La más común pues es el habla, ¿no? Pero cuando tenemos que comunicarnos pues también por medio de la escritura, ¿no? Los famosos memorandos que se emanan en las empresas. Entonces ya tenemos las definiciones de líder, liderazgo y comunicación para poder entender qué es la comunicación interpersonal. Y la comunicación interpersonal es el intercambio de ideas o de información que suele darse entre las personas que comparten un espacio físico. Entonces vamos a ver que aquí este intercambio
pues es en el aspecto empresarial, ver la gerencia, el líder o el dueño, digamos, qué es lo que tienen que hacer los demás, esa información. Y por lo tanto hay departamentos, departamento de contabilidad, recursos humanos, em, dependiendo a lo que se dedica la empresa, ¿no? Podemos ver que se ven la necesidad de emitir, recibir mensajes para normar o organizar su convivencia. Esto puede referirse en ámbitos diversos, lo vemos en el lugar, lo más común, esa comunicación interpersonal entre las parejas, entre los papás y los hijos, ¿no? Como se habla de comunicación interpersonal es por medio del habla, que es la más común, o los signos o posturas físicas. Vemos que muchas personas simplemente con los gestos ya nos dijeron todo, si están alegres, tristes, enojados, o las posturas físicas. Estas posturas físicas es muy común cuando se hacen las entrevistas de trabajo, ver qué cualidades, qué habilidades tiene la persona, si es nervioso, si tiene capacidad o dónde mando también. Esto es una forma de comunicación y también es una comunicación interpersonal, que es por medio de un signo. En la comunicación interpersonal influyen otros tipos de códigos. Este código pues es el espacio personal. Este espacio personal es importante más en las empresas privadas, incluso en el sector público, ya que las personas necesitan un espacio para poder desarrollarse y no verse, digamos, en cierto sentido, que su espacio se vea, eh, pues sea sometido, digámoslo así, ¿no? Que en este espacio tienen las personas que expresarse. Es muy importante que tengan ese espacio personal para que se puedan desenvolver, y también el líder o la empresa les debe dar ese espacio para que se sientan libres, expresar sus ideas. Y aquí el lenguaje también influye mucho, el lenguaje físico. El lenguaje físico ese nos va a decir mucho de lo que uno refleja, ya sea por movimientos, incluso nuestra forma de hablar, si somos nerviosos. Un líder debe de tener una firmeza en sus acciones, ¿no? Pero esta firmeza debe ser no una firmeza dictatorial, ¿no? Porque lo vemos que cuando un líder dictatorial influye sobre sus subalternos, realmente trabaja a la gente por miedo, y no se trata de eso, ¿no? Sino que la gente trabaje con gusto, que esté alegre, que esté feliz por lo que hace, y eso nos va a ayudar a tener una mejor productividad en el trabajo. Y también es importante que el líder tenga la capacidad de enfrentar las adversidades y poderlas solventar, y a la vez poder delegar a los subalternos esta función. Si vemos en unas empresas, el líder debe de delegar, no de ser el hombre orquesta, el que resuelve todo, sino que debe de darles espacio a las personas, como lo dijimos más arriba, ¿no? Por lo tanto, debe haber una buena comunicación entre el líder y las personas que lo rodean. Veremos que en las comunicaciones pues interpersonales hay elementos. Estos elementos en una comunicación pues vemos que es el emisor. El emisor va a ser la persona, el líder o la persona que se encarga de emitir un mensaje. Ese mensaje pues vamos a ver en qué consiste, y a la vez emisor, que es el líder, va a poner en marcha un mecanismo comunicativo que va a estar alternado con el receptor. El receptor vamos a ser las personas que vamos a escuchar al líder, ¿no? El receptor, pues el receptor son aquellas personas que van a recibir el mensaje. El mensaje, pues lo reciben del receptor, lo que el líder quiere, lo que quiere que hagamos, ¿no? El receptor, por lo tanto, no debe ser pasivo. El receptor debe estar siempre interactuando con el líder para ver y emitir sus puntos de vista. Entonces vemos que hay tres. El elemento el tercer elemento es el canal. El canal es el medio físico empleado para la transmisión del mensaje. Pues el mensaje puede ser por medio de ondas sonoras, ¿no? Por medio del habla
o escrito por medio del papel, ¿no? En donde se imprime el mensaje. Y el código es propiamente el mensaje, lo que queremos ya impreso, lo que dice. Y también por medio del lenguaje. Como lo comentamos, lo importante el lenguaje verbal es la más común y el lenguaje físico. El lenguaje físico pues es por medio de posturas, ademanes y señales que nosotros mismos hacemos, ¿no? Muchas veces ya el líder con ver las señales físicas de las personas pues se da una idea de cómo está el ambiente laboral. Entonces a veces si el líder ve en ese código del lenguaje físico que la gente no está a gusto, pues quiere decir que el líder está haciendo algo mal. Esto es muy común en las empresas de ver que los empleados no están a gusto, los trabajadores, los obreros, en el sector público, el director, el, el jefe de departamento, cuando les pide algo y que realmente lo que dicen no es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces ese código o esas señales, pues es en la forma en que nos manifestamos, en decir si estamos a gusto, no estamos o estamos bien. Y al final pues es el mensaje que es el contenido de la información, que es lo que queremos de transmitir a las personas. Por lo tanto, al ver que debemos tener un emisor, que en este caso es el líder, los mensajes siempre deben ser claros, concisos, no deben ser ambiguos, de tal forma que el receptor, que somos las personas que seguimos a un líder, pues estemos en condiciones de recibirlos y poderlos interpretar de la mejor manera. Y los canales adecuados, pues deben ser la forma verbal o el comportamiento físico, y así vamos a evitar los problemas en comunicación. Como lo comentaba, si vemos que desde el punto de vista de posturas físicas vemos que no estamos a gusto, pues lo damos a entender al líder. Y desde el punto de vista verbal o escrito, pues le podemos decir en qué no estamos a gusto, ¿no? Que es lo ideal. Pues bueno, amigos, pues es todo. De antemano, muchas gracias por escuchar esta información sobre el liderazgo y la comunicación interpersonales. Y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Jorge Luis Reyes La Parra. Gracias.